Le agradecemos a Mariana Salomón y de paso acá por nuestra localidad que se acerque para informe semanal. Te damos la buenas tardes y desde ya las muchas gracias por pasar por acá, pero está viviendo, o mejor dicho, en estos últimos tiempos una experiencia muy importante después de haber pasado de secundario en Bunge y estudiar en Río Cuarto. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, hace unos días llegué de un intercambio estudiantil que hice en Puno, Perú, continuando mis estudios de licenciatura en enfermería por unos 4 meses y medio más o menos allá. Así que la verdad que contenta porque es una experiencia, la verdad que inolvidable. Te llena no solo en lo profesional, sino también una experiencia personal que te abre la mente en un montón de proyectos que surgen de ahí, y una cultura que la verdad que te apasiona, la cultura andina de ese lugar, que no me imaginé que iba a ser tan acentuada en el lugar donde fui, y tampoco pensé que me iba a gustar tanto y me iba a sorprender la forma en la que vivían en Puno. Estabas estudiando en Río Cuarto, estabas terminando y te aparece esta propuesta. ¿Cómo te llegó? Sí, bueno, en Río Cuarto tenemos 3 años de estudiar enfermería, que sería como una técnica, y 2 años más que podemos elegir para hacer la licenciatura. El año pasado tuvimos compañeras de intercambio que eran de México, ellas, y ahí empezamos con el tema de sería bueno hacer un intercambio, pero no teníamos mucha información porque no es tan, digamos, no es tan difundido ese tema, como hay tan pocos lugares también. Y de la nada a una compañera le llegó que había una charla para informarnos sobre el tema de intercambio para cualquiera, de cualquier carrera. Entonces digo, bueno, me lo mandó a mí justamente porque yo estaba muy intensa con ese tema, y entonces fui a la charla porque ahí nos decían todo, qué papeles necesitábamos, qué condiciones teníamos que tener, en ese caso el 40% de la carrera aprobada y demás. Y entonces ahí nomás empecé a juntar todos los papeles, pedían carta de motivación, como un currículum vitae muy sencillo, la parte, bueno, después otra parte más de papelerío académico, y obviamente sin decirle a nadie, porque eso es una selección en la cual digo, no voy a decirle a mi familia antes de saber si quedo o no, entonces digo, bueno, lo hago sola, le conté ahí a mis compañeros y demás, y tenía que esperar aproximadamente un mes. Yo fui a entregar los papeles, me contacté con la coordinadora ahí de intercambio y quedó con el contacto de mi número y me dijo, bueno, aproximadamente en mitad de noviembre estaríamos sabiendo si quedaste seleccionado o no, te avisamos, obviamente nos contactamos. Y entonces mi compañera, una de mis compañeras más allegadas, me dice, mirá si te lo dice justo el día de tu cumpleaños, que es el 12, y entonces estaba ahí media pendiente, y el 13 de noviembre en la mañana me levanto y me llega un mensaje de la coordinadora diciéndome, felicitaciones compañera, te vas a la Universidad del Altiplano, que es la universidad que fui, te vas de intercambio. Y ahí digo, ¿a quién le digo si no le había dicho nadie en mi familia? Mi compañera no me contestaba, nadie me contestaba. Digo, bueno, el único que había sabido en ese momento era mi papá, que le dije algo muy simple y sé que él no iba a decir nada así. Entonces lo llamo y él estaba en el campo trabajando y lo llamé llorando porque no sabía pensé que no iba a quedar, no sé. Y se preocupó, me dice, ¿qué te pasa? No sé qué. Yo le digo, papá, quedé seleccionada en el intercambio. Y me dice, bueno, qué felicidad. Él es muy poco demostrativo y como que me quedé con toda esa emoción, y justo ese fin de semana era el fin de semana largo y venía para acá. Así que aproveché a juntar a todos y a decirles, y fue como una revolución de que estaban todos emocionados, mamá también, los abuelos, todos no me podían creer, así que ahí fue como la descarga más emocional, me tuve que aguantar unos días para no decir nada, y ahí les conté, estaban todos sin creer. ¿El viaje? Bueno, el viaje, bueno, primeramente el pasaje y el seguro de vida, digamos, el seguro de viaje lo paga la universidad de acá, lo pagó, la de Río Cuarto. Y por otro lado el alojamiento y la comida lo pagaba la Universidad de Destino. Entonces la universidad acá se encargó de pagar la totalidad del viaje, porque generalmente pagan una parte, y evaluaron un poco mi situación económica y todo ese tema de que por ahí se me complicaba, y la verdad que les agradezco porque se portaron re bien, y no sé si yo hubiera podido pagar el total del pasaje. Así que fue el 15 de marzo que viajé, salí de Córdoba, y tenía 2 escalas, una en Santiago de Chile, que fueron unas 4 o 5 horas,
Y la otra escala, que era escala nocturna, fue en Lima, que estuve como 12 horas esperando ahí. Llegué aproximadamente cerca de la madrugada y estuve hasta el otro día a las 9 de la mañana. De ahí a otro aeropuerto que era Juliaca, porque el aeropuerto más cercano de Puno es en Juliaca, que es en el sur, y ahí apenas llegué, toda apunada, me tuve que ir digamos, como en una traffic hasta Puno, que era 45 minutos más o menos. Pero sí, el apunamiento que tuve esos primeros días no se lo decía a nadie porque, bueno, estaban en una altura de casi 4.000 metros, eran unos 3.800 metros sobre el nivel del mar, y apenas aterricé el avión me empecé a sentir, no me había sentido mal antes en ningún momento, apenas aterricé fue una cosa que empecé a sentirme descompuesta, mareada, todo, y eso que había tomado por las dudas alguna pastilla, pero no me funcionó. Así estuve como unos 3-4 días en ese lugar, que fue el fin de semana. Yo empezaba a cursar el lunes 18. Y yo digo, no, esto me llega a seguir durando así, yo no me vuelvo, pido el cambio porque era muy feo el tema, no quería comer, no podías dormir, era un insomnio tremendo. Entonces viví esos días a té de coca o mate de coca que le dicen ellos, que es el mismo té con las hojas, y ya después en una semana ya estaba bien. Obviamente el tema de la falta de oxígeno se hacía notar porque vivíamos como en subida, teníamos 2 cuadras bien empinadas y costaba bastante respirar. El tema de tener que hablar, lo teníamos que hablar bastante despacio porque si no nos agitábamos. Así que no, pero el viaje dentro de todo bien, porque fue la primera vez que viajé también en avión y sola, pero lo pude manejar dentro de todo con éxito, digamos. Hablaba de que tu asiento en Perú era el sur del país, que podríamos decir limítrofe con Chile, ¿no? Con Bolivia, más que nada. El otro estaba muy cerca de La Paz, de Copacabana, y digamos es muy famoso, conocido el lugar porque es costa del lago Titicaca, que es el lago, digamos, más alto y navegable del mundo. Por eso mismo el lugar era bastante turístico, por así decirlo, porque había unas islas para conocer y eso, así que había bastante gente extranjera. Así que sí, no era tan elegido por ahí el tema de la universidad, era más elegido lugares de Universidad de Cusco, Universidad de Arequipa, pero a la hora de anotarme tenía 4 posibilidades, digamos, para elegir, 4 universidades de las que a mí me gusten. Fui fijándome por foto y más que nada por los paisajes que había visto en Puno, elegí esa primero y después elegí otras de Bolivia y demás, pero la verdad que sí, ese lugar es hermoso en todos sus sentidos. Es como si fuera una ciudad media antigua, obviamente no había edificios y el único edificio más alto que había era el de la misma universidad, y es por eso mismo que se notaba tanto la cultura, como no es lo mismo, por ejemplo, cuando conocí Lima, que es una ciudad tan, digamos, tan renovada, tan actual, era totalmente distinto y es en la parte, digamos, de la sierra de Perú, porque como nosotros tenemos los relieves en esta parte, ellos conocen a Perú como la costa, la selva y la sierra. Entonces nosotros estamos en la parte de la sierra, muy cerca a la parte de la selva, entonces en esa parte era todavía como que todavía se mantiene bastante el tema de la cultura. Hablaba de la cultura y de las costumbres y, a ver, vamos a empezar. A lo mejor no sé si habrá sido lo más difícil, pero adecuarte a las comidas, por ejemplo. Sí. El tema primeramente era la abundancia que tenía. Nosotros teníamos la comida de lunes a lunes, almuerzo y cena, en un restaurante del centro. Y tenían su menú, que nosotros podíamos elegir entre 3 platos, y tienen, por ejemplo, primeramente la entrada, que es algo muy chiquitito. Después la sopa, o el primero que le dicen ellos, que era una sopa bien abundante, con mucha verdura, muchos cereales y demás. Y después para eso le agregan el segundo, que le dicen que sería como el plato principal para nosotros. Y era abundante, siempre tenía su arroz, siempre tenía su ensalada al lado y el pedazo, digamos, de carne. Así que era un montón. Nosotros no comíamos la sopa porque nos llenábamos ya con la sopa, entonces como para no dejarla y no pensar que, no sé, no nos gustaba, porque encima era rico todo, le decían, nos conocían y nos decían si queríamos sopa, nos daban un poquito, pero si no. Tuvimos los casi 5 meses y habré comido 4 veces como mucho la sopa y poco encima, porque si no nos quedaba espacio, digamos, para el segundo, pero comen abundante
y comen bastante variado de por sí, mucho pescado obviamente, tenían criadero de trucha. Después, bueno, los cuises, que acá se conocen, bueno, allá tenían criadero también de cuy, y hacen, por ejemplo, el cuy chactado, le decían ellos, que es como el cuy frito, pero te lo sirven con las patitas, con la cara, los dientes, todo. Eso sí, lo comimos, creo que la última semana nos animamos a comer, porque nos daba impresión cómo te lo presentaban. Era rico, tenía gusto muy similar al cordero, pero verlo así en esa presentación no era tan agradable. Así que, pero no, al principio, bueno, estuve una semana como que con gastroenteritis por el tema de no acostumbrarme, pero después la verdad que no hubo problemas, tenía mucha variedad de cosas y la verdad que no tuvimos problemas porque nos animábamos a comer todo lo que, menos el cuy, nos animábamos a comer todo lo que nos presentaban ahí, y mucho picante sí, también. Está el famoso rocoto que se llama, que es como un ají picante. Eso sí que no lo hacíamos tanto porque es bastante fuerte. Y le ponían a todo, le ponían a la sopa, le ponían a la pizza. Obviamente nosotros elegíamos si queríamos, pues ya después nos terminamos conociendo, entonces ya sabían que no tanto picante. Después también, no sé, papas, tenían un montón de tipos de papa, sancochada, que le decían ellos, los hacían muchos al horno, o como enterradas también así, pero la verdad, no, yo por lo menos no tuve tanto problema porque aparte teníamos variedad, no es que teníamos solo un plato para comer, sino que había 3 platos y generalmente uno era con salsa, o otro era con un pedazo de carne y algún otro medio más típico. Entonces siempre teníamos algo, si no nos gustaba uno teníamos otro y todo así. Estás acostumbrada a lo provinciano, ¿no es cierto? Porque viviste acá en Monje, estudiaste en la Universidad de Río Cuarto, y ese tipo de vida es parecida a la nuestra, así a nivel provinciano, por lo que estás contando. Sí, la verdad que sí. En esa parte donde estábamos nosotros era mucho lo de la agricultura y la ganadería, se manejaban un montón con eso, y era la tranquilidad también del pueblo. Obviamente en el centro eras más movido por los colectivos, por los taxis y todo así, pero la verdad que a comparación, por ejemplo, de Lima, que yo fui a conocer unos días, que era un tráfico que si querías hacer 5 cuadras tardabas casi 30 minutos, y bocinas y todo ese tema de contaminación era totalmente distinto, era muy, muy similar al pueblo. Mariana, ¿y la música? Bueno, la música tenía mucho el tema de la salsa y del merengue. Yo escuché mucha salsa ahí y también las típicas puneñas que se llamaban, que íbamos caminando y era normal ver en alguna plaza o en alguna cuadra, digamos, grupos así típicos de ahí con sus vestimentas y todo, mostrando, digamos, a la gente los bailes típicos de ahí, que tienen sus nombres y no me los pude aprender porque tenían cada uno distintos, había trajes de luces, trajes típicos, todo así dependiendo de los colores y eso, pero todo el tiempo se escuchaba música ahí y tenían obviamente sus bandas atrás acompañadas con trompetas y todo, pero se escuchaba un montón la salsa, para mí me quedó muy grabado ese, y obviamente la puneña siempre está la típica ahí, porque ahí por ejemplo en febrero se festeja una fiesta muy grande, que es la Candelaria, que es la Virgen de ahí, y dicen que, bueno, van como bandas o grupos muy grandes a bailar y a mostrar sus bailes, no solo de Perú, sino de muchos otros lugares, y ahí se ve mucho el tema de ese baile típico que van, no sé, no es tanto baile de desarmarse bailando, sino que muestra más que nada sus ropas y las cosas típicas, digamos, de la ropa te impresiona porque es tanta la que tienen y gastan, no sé, aproximadamente nos habían dicho que era algo de 2.000 soles, que termina siendo como más de 20.000 pesos en trajes solamente, y encima lo hacen bien, digamos, todos tienen hasta el mismo zapato, tienen el mismo color, la misma media, el mismo, hasta una cintita del mismo color, todo, lo tienen muy, muy presente al tema ese, el baile. Referente a la moda, ¿no es cierto?, de cómo vestirse de chicos, muchachos, chicas de tu edad, ¿hay alguna diferencia con nosotros? No, la verdad que en la cotidianeidad de ver a la gente en la universidad y demás,
son muy similares, lo que sí son bastante formales en el tema de la universidad cuando tienen que presentar trabajos o tienen que exponer alguna cosa, los obligan directamente en cada facultad a tener su terno, como dicen ellos, que es como su saco, y en caso de mujeres la pollera, o en caso del hombre el pantalón de vestir. Son muy formales con ese tema. Cuando los ves así sabes que tienen que tener alguna exposición, por mínima que sea. No es que por ahí nosotros acá nos vestimos de esa forma si tenemos que hacer, por ejemplo, una tesis o ya un trabajo de exposición a otro nivel, como si fuera que nos vamos a un congreso. Bueno, ellos se visten así, aunque sea para presentar una cartulina de un trabajo mínimo, eso lo tienen muy presente y son muy formales en ese tema de la universidad. Pero después, en lo diario, digamos, era normal. Muchos de los jóvenes bailan en estos tipos de grupos que contaba recién, pero eso es como aparte, si no es como, no vi diferencia.